La Unión de Escritores y Artistas de Cuba se fundó el 22 de agosto de 1961. Y qué mejor manera de celebrar sus más de 6 décadas de existencia que dialogar con sus creadores. Hoy estoy acompañada por una mujer muy especial, la pintora y grabadora cubana Lesbia Bendoumou, que en su obra no solo combina colores, sino también formas, texturas e historias. Buenos días, Lesbia, muchas gracias por estar con nosotros hoy. A mí me gustaría trasladarnos, salir de La Habana e ir a Santa Clara, a su provincia natal. Cómo aquella muchacha que quería convertirse en arquitecta terminó convirtiéndose en maestra normalista en placetas. Bueno, si te trasladas a esos años, no tendrás que preguntarme muchas veces por qué me decidí por el magisterio. El magisterio era la carrera que estudiaban la gente que querían empezar a trabajar inmediatamente. Era una carrera a la que uno podía tener acceso más rápidamente al trabajo. Eso fue primero. Así que fíjate, no te hablo que por el gusto personal, no puedo mentir. Mi gusto era la arquitectura. Pero en Villa Clara, en esa época, no había universidad y cuando se crea la universidad tampoco había arquitectura, ¿no? Eran carreras que se estudiaban en La Habana y en La Habana se decía que habías que tener una posibilidad económica, de venir a una casa de huéspedes, pasarte el tiempo aquí en la carrera y mi familia no tenía acceso a eso. Y empecé a estudiar magisterio junto con las artes plásticas, porque es en el mismo momento en que en Villa Clara también se crea una escuela que no era oficial, pero que tú podías acceder a algunas clases. Y el magisterio te va también gustando, no sé si es la palabra exacta, pero te va entrando en el mundo de las relaciones con el otro. Usted se define como una expresionista y yo creo que su familia tuvo una gran influencia en usted, principalmente sus padres y su hermana. Me califico como expresionista pensando en esa manifestación, ¿no? Es una manifestación que trabaja mucho con la imagen cotidiana, pero que a su vez la transforma, porque la transforma en sentimientos, en ideas. Y ciertamente yo tengo una influencia muy grande de mis padres, porque mis padres tenían un oficio que está muy vinculado a la creación, no te digo artística, pero sí a la creación, ¿no? Mi madre era una excelente modista, le gustaba mucho crear en el cuerpo de las personas, o sea, una persona que cortaba, como se decía en Vega, te cortaba en el cuerpo, y mi padre un ebanista, que tallaba mucho, lo vi trabajar con las gubias, lo vi trabajar con los cinceles, y por lo tanto eso te va influyendo porque lo estás viendo, ¿no? Y mi hermana porque estudiamos los dos la misma carrera. Y entonces de alguna manera todo eso Influye, habita en usted. influye, claro. Incluso en su última exposición Memorias está también esa mezcla, el grabado, tiene que estar, ¿no? La costura, o sea, hay una serie. Memoria, realmente empiezo por la familia, ¿no? Empiezo por la familia y en el sentido de que para mí las personas con las que me vinculo por tiempo pasan automáticamente a ser mi familia porque pensamos, no es que nos manipulemos, que pensemos igual, que no tengamos criterio, pero que en algunas cosas somos muy afines, ¿no? Y en mi familia hay una afinidad grande en muchas cosas, ¿no? En la manera de vivir, en la manera de pensar, en la manera en que nos relacionamos, ¿no? La familia es la familia, siempre estamos unidos, nos vemos, nos queremos, ¿no? Ya tengo pocas personas que han fallecido ya, fallecieron mis padres, fallecieron mis tíos, pero ese lazo que te une con la familia está vigente. Y la palabra patria también era bastante recurrente en su familia. Bueno, yo tengo familias que fueron mambises, ¿no? Mi abuelo peleó en las tropas de Antonio Maceo y eso te llena, ¿no? Porque yo lo oí hablar a mi abuela, tengo cartas de esa época, de cuando desgraciadamente hubo que entregar las armas, él lo mandaron para Camagüey a trabajar en los ferrocarriles y tengo las cartas, no muchas, porque eso también se repartió entre la familia, ¿no? Mis tías tenían una, mi mamá que tenía otra, cómo él mandaba el dinero para la familia, cómo él
los últimos días de su vida los vivió alejados porque tenían que trabajar en aquella zona. O sea, todas esas cosas te marcan. Si te interesan y si te forman con el amor a la patria, eso no se olvida. Eso se vive con eso. Usted llega a La Habana en una fecha muy particular, que es en el año 1959. ¿Cómo recuerda ese ambiente cultural? Bueno, yo regreso a La Habana también por el trabajo, ¿no? Porque es una época en la que tú no venías a buscar trabajo, sino tú venías a hacer, por ejemplo, los que estudiamos magisterio, los que estudiamos la propia artes plásticas, tú venías a las oposiciones para plazas. Pero vine en ese año 59, donde la euforia era muy grande, ¿no? Había que estar, ya Fidel había entrado en La Habana, aunque tengo el privilegio de haberlo visto pasar por Santa Clara, y vivía en un lugar muy céntrico, desde mi balcón lo vi casi que en el discurso de lo que es hoy la Biblioteca Nacional, que en aquel momento era el gobierno provincial. Y entonces, bueno, llegué a La Habana en el momento en que todo se construía. Eso es un privilegio del que vivo orgulloso. Usted ha dedicado gran parte de su vida a ser lo que se le pudiera denominar funcionaria de la cultura cubana. Ese es un recorrido que empezó en Casa de las Américas, trabajando como guía de museo. ¿Cómo sucedió eso hasta llegar aquí, que es presidenta de la Asociación de Artistas Plásticos de Lunia? Bueno, mi función como funcionaria comienza un poquito antes. Comienza en el propio Ministerio de Cultura, que se llamaba Dirección de Cultura en aquel momento, porque yo empiezo en una agrupación que dirigía Nora Badía, que se llamaba Orientación Cultural para la Juventud, y que trabajábamos sobre todo en una parte que ahora le correspondería a la cultura comunitaria, porque trabajábamos con los niños sin amparo filial. Entonces, por ejemplo, como maestra y como funcionaria de aquel grupo, tengo también el privilegio de haber trabajado en el Pitirre, que eran de las primeras escuelas de niños sin amparo filial. Y después, que ya trabajaba en una escuela secundaria básica, que también tiene puntos de contacto con la cultura, lo que pasa es que la gente no lo sabe, que me tocó un aula donde estuvo la oficina de Alejo Carpentier en lo que hoy es el Instituto del Libro, en Virtudes y Manrique. Y de esa secundaria fui para Cubanacán, ¿no? Para la Escuela Nacional de Arte, a dar clases de dibujo. Trabajé 2 años, 62, 63, y en el 64 ya estaba trabajando aquí en la UNIAD, porque empiezo en la UNIAD antes de empezar en la Casa de las Américas. Empiezo en la UNIAD, en la Asociación de Artes Plásticas, y siempre digo, no sé cómo llegué, no sé si me llamaron, no sé si vine espontáneamente. Y Mariano me pide, que era el que presidía Artes Plásticas aquí, me refiero al pintor mayor Mariano Rodríguez, me pide que vaya a la Casa de las Américas a ayudar a ordenar el catálogo de lo que convocaba en aquel momento la casa, que era el concurso de grabado. Entonces yo iba por la mañana a Cubanacán, por la tarde iba para la Casa de las Américas, y cuando tenía un chancecito venía aquí, que se acababa de fundar la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Por lo tanto, no te sé decir como funcionaria qué empezó primero y qué empezó después. Yo creo que hay un espíritu en mí que yo no siento que ser funcionaria es algo peyorativo, que para muchas personas es peyorativo. Yo creo que donde quiera que tú aportes, donde quiera que tú ayudes, donde quiera que tú te sientas útil, tú funcionas y eres funcionario. Pues ese término, lo único que no soy es burócrata, que es una gran diferencia entre un funcionario y un burócrata. Yo creo que desde la propia presidencia de la Asociación de Artistas Plásticos hay un gran reto, que no solo es lograr la convergencia de las diferentes manifestaciones, sino también de las distintas maneras de pensar de los propios artistas. ¿Cómo manejar ese equilibrio? Con respeto.
con el respeto que tú le tienes a las manifestaciones, para mí todas son importantes. No pienso que el diseño es mejor o peor que la pintura, que el humorismo es arte o no es arte, que la fotografía es buena porque es de autor, pero que la directa es mala. Para mí todas las expresiones tienen validez y todas tienen como una carga creativa, y si tienen encima de eso la imaginación del creador, pues muchísimo más. Y yo pienso que todas las expresiones tienen un poquito que te pueden aportar, mucho más. En estos momentos se habla de que la pintura no es la pintura, que la pintura se mezcla con el grabado, que el grabado te le aporta algo a la pintura, o que las expresiones que se hacen a través de computación y otras máquinas pueden tener validez. Esa riqueza que te aporta la creación, pienso yo que es la que tú tienes que respetar y llevarte. El creador es complejo, porque compleja soy yo también. Ellos me soportan a mí, yo tengo también que acceder a la manera en que ellos piensan, cómo creen. Creo mucho en la ética y para mí ese es un principio, y a partir de ese principio nos llevamos bien. Usted, además de Premio Nacional de Artes Plásticas, es Premio Nacional de Curaduría. ¿Qué importancia tiene la investigación para la curaduría y la museografía? Esa es una pregunta que para mí es muy importante siempre, porque para muchas personas curar es hacer la museografía, es ordenar un conjunto de obras. Eso es importante porque eso es la lectura que tú le ofreces al público. Pero lo más importante de la curaduría es la investigación, ¿no? Es conocer un espacio, conocer un autor, conocer una materia, conocer lo que tú quieres mostrar, ¿no? Tener un conocimiento pleno, si no lo tienes, buscar, investigar, informarte. No puedes hacer una exposición sin investigación. No puedes hablar con un artista sin investigar cuál fue el propósito que él tuvo para hacer esa obra. Tienes que saber cómo se muestra esa expresión, con qué técnica la realiza y por qué, qué material utiliza, qué quiere decir él al exponer esa obra. Una cosa puede ser tu criterio, pero puede ser otra el de artista, y tú lo tienes que conjugar. Tú tienes que ponerte de acuerdo en cómo él quiere mostrar la obra. Hay artistas que piensan que tú los estás dirigiendo, entonces tú tienes que darle también la oportunidad, saber qué cosa piensa él de esa manifestación, cómo él la mostraría mejor y en qué tú puedes ayudarlo y trabajar junto con él. Es un trabajo que se hace en colectivo, es un trabajo que no se hace solo. La curaduría no se hace sola. Tú tienes que hablar con el diseñador que te va a hacer el catálogo, que tiene que tener el concepto que tú vas a aplicar. Tú tienes que hablar con el que te va a hacer el spot, porque el spot es el que está vendiendo la muestra antes de exponerla. Tú tienes que hablar con el que monta, ese gente que la gente considera como un obrero. Sí, posiblemente es un obrero, pero tiene también una parte creativa, cómo se cuelga una obra, a qué altura se pone, por qué se pone esa altura, ¿no? Y todo ese conjunto de personas son los que conforman la curaduría. Hay gente que no le gusta decirlo, porque le gusta ser solitario. A mí no me gusta ser solitario. Me gusta trabajar con un colectivo de personas y darle crédito a ese colectivo. Yo le preguntaba precisamente lo de la investigación porque una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando usted hablaba de alianzas era que durante ese periodo de preparación el concepto de Carmen Mondragón de la libertad de creación le había parecido muy interesante. A mí me gustaría hablar un poco de eso. En mi obra ha primado mucho la figura femenina y pensé que ya yo había hecho alguna obra dedicada a Frida por la rebeldía que significó Frida para las artes plásticas, ¿no? Porque primero, y porque trabajó con elementos que para mí son importantes, porque trabajó con elementos de la identidad mexicana, ¿no? Trabajó con elementos de la creencia, los pequeños objetos que para Frida eran importantes, la misma forma de vestirse que iba buscando un poco la identificación con zonas de México, el uso de una joyería que tiene afinidades con muchas cosas,
Entonces siempre había trabajado con Frida y pensé, ya yo me había hecho una pieza con ese carácter y había empezado a hacer como una obra un poco objetual y dije, bueno, a partir de ese criterio tengo que pensar en qué mujeres. Para mí, por mi formación y por el trabajo que había realizado, para mí era muy importante, por ejemplo, en Cuba, Rita Montaner, porque para mucha gente era una persona vulgar, era una persona que hizo en la radio programas, y yo pienso que eso es algo que marcó nuestra identidad, una persona con un oficio, una persona que tenía una profesión, una pianista que desgraciadamente no la hemos oído como debíamos, ni la hemos oído cantar como debíamos, porque la historia de la música también transforma el sonido, pero mi vínculo con Miguel Basné, que lo he oído hablar mucho de Rita, porque él tiene una pasión también por esa figura, me dedicó a buscar muchas imágenes y dije, bueno, pero la imagen más popular, la que la gente más conoce, es la de esa Rita cantante que trabajó en cine y que decía, mejor que me calle, que no diga nada, o sea, porque vinculó la política también a su arte. Y eso eran puntos que me servían a mí para alianza, ¿no? Dije, bueno, Violeta Parra también marcó mucho mi vida, porque Violeta era una de las pasiones de Aide Santamaría. Y Aide, en cierta medida, también ha marcado mi vida. Quiero que siga marcando mi vida, ¿no? Y Aide tenía una pasión, no desmedida, pero una pasión por Violeta Parra. En la Casa de las Américas está el último tapiz inconcluso de Violeta, y yo tuve el privilegio de restaurar todos los tapices de Violeta para exponerlos en la Casa de las Américas. Y sabía cómo era su vida, cómo ella vivió en una carpa en Chile, cómo ella se unió y formó a sus hijos, cómo ella hizo una investigación de toda la música popular chilena, cómo la convirtió esa música en otra cosa, que después la trova también la ha usado, y la han usado personas como Mercedes Sosa, gente tan importante en la música latinoamericana. O sea, fui empatando la vida de esa gente. Y entonces un día dije, bueno, yo tengo que seguir poniendo mujeres, porque tengo que seguir poniendo expresiones de la creación. Bueno, pero eso entra la danza. Pero la Mondragón, que tiene un vínculo político y estético muy importante en México, porque era del grupo que se reunía en la casa de Frida y Diego. Esa es una casa que fue catalogada de escandalosa, que allí se reunía la gente y hacía las cosas que no las hacía el mundo en aquel momento, pero una casa donde salieron mucha gente importante y gente que ha creado movimientos artísticos. Esa figura que tiene un nombre que ella misma se lo puso y que se lo apoyó mucho, el que fue su compañero de vida, aunque la maltrató mucho, que fue el doctor Alt, se llama Olivolín, que es el calificativo que tiene. Y ella le interesaba lo esotérico, lo que ahora diríamos ciencia ficción, pero ella iba un poco más allá porque ella se apoyaba bastante en la ciencia y escribió un libro a partir de toda su teoría. Pero fue una persona que al abandonarla el compañero de vida, de no calificarla debidamente, ella fue separándose de todo ese colectivo, viviendo sola y abandonada por las calles de México. Y un día, hablando, no recuerdo exactamente, no te lo voy a mencionar porque no estoy muy segura, hablando con un mexicano, me contaba que ella vivió caminando como una mendiga por todas las calles de México y obsesionada con el sexo, y que caminaba toda la avenida de la Reforma diariamente y la seguían todos los gatos porque ella se alimentaba casi que de los desechos. Y yo pensé, una persona que vivió aquel momento, que no sintió pena de sí misma,
sino que siguió viviendo a partir de su propia teoría, es una persona a la que hay que respetar. Y dije, bueno, yo tengo que rendir homenaje también a Olivia Olin. Viene de una familia no de guerrilleros, al contrario, de una familia que fue contraria a la Revolución Mexicana, y todo eso te va haciendo pensar en hechos que son reales y absolutos en estos momentos. No todo el que llega a la revolución llega, y yo creo que ella fue una mujer revolucionaria porque supo romper con quien le hacía daño y supo llevar una vida como quiso vivirla, y eso hay que respetarlo, y mucho más en estos momentos. Hablábamos de Carmen Mondragón y de su concepto de la libertad del arte. Para cerrar, ¿cuál es su concepto de la libertad del arte? No amarrarte a ninguna tendencia, pensar en que todas te pueden ser válidas, no pensar que la moda es algo que te pueda primar. Estamos en un momento en que la moda influye mucho. Tener tú la certeza de lo que estás haciendo es auténtico para ti, aunque no tenga que ser auténtico para los demás. No vivir con la idea de que siempre te tiene alguien que calificar. Pienso que empiezas por autocalificarte tú misma, considerando si es válido lo que estás haciendo, si lo crees que no es justa, porque esa no es la palabra, pero que se corresponde con el momento que tú estás viviendo. Para mí eso es más importante que la tendencia artística. Y si es válido, pues bueno, seguir por esa línea o cambiar. ¿Y cómo aplicarlo desde la propia UNIAC? Aceptando todas las tendencias y todas las manifestaciones. En la UNEA yo creo que una de las cosas que la caracterizan es que no somos tendenciosos. Esta galería, donde hoy nos sentamos en su área de recreo, digamos, ha demostrado que todos los artistas tienen siempre que el principio sea de calidad, donde prime la ética, donde prime el respeto por los demás, donde nos represente algo en el país, tiene validez aquí. Por eso tenemos un método que yo defiendo mucho, que no es aceptar lo que los artistas espontáneamente nos proponen o nosotros los que dirigimos aceptamos, sino trabajamos con un colectivo, y por eso, bueno, ya llevamos más de 200 y pico de artistas exponiendo aquí en Villa Manuela, más de 190 exposiciones, y yo creo que lo hemos hecho con bastante calidad y con la representatividad del país, ¿no? Porque añoramos también que muchas propuestas nos vengan de provincia, porque el país no es La Habana, ¿no? El país es la isla. Entonces por eso en estos momentos estamos exponiendo un artista de Pinar del Río, el Vicelle, pero ya por aquí pasaron grabadores de Santiago, por aquí han pasado exposiciones colectivas de Villa Clara, por aquí han pasado exposiciones colectivas del propio Pinar del Río, por aquí expusimos artistas de Matanza, o sea, artistas de Ciego. Queremos extendernos a toda la isla, y eso es una batalla que también tiene la galería, ¿no? De que la UNEA sea la isla de Cuba.